Bueno, siendo las 7:04 de la noche, les damos una cordial bienvenida a nuestros estudiantes de los distintos cursos de habilidades comunicativas. Como ustedes saben, tienen un docente titular que responde a sus inquietudes, con el que se comunican en plataforma, y nosotros tenemos estos encuentros colectivos a fin de tener una unidad en la mayoría de conceptos. Recordemos también que tenemos, digamos, el mismo diseño instruccional, las actividades, pero es posible que dentro de la dinámica de los cursos, que de todos modos como grupos humanos tenemos nuestras particularidades, cada docente realizará algunos encuentros aparte, de pronto unos leves ajustes, pero en términos generales estamos trabajando bajo los mismos criterios de evaluación, de calidad y, digamos, de enseñanza con respecto a los aprendizajes. Les recordamos también que aquellas inquietudes, dudas, aportes o reclamaciones que sean propias del curso con su docente, los invitamos muy cordialmente a que se comuniquen mediante el correo de la plataforma. ¿Esto por qué? Porque puede ser que usted tenga una inquietud puntual, no estamos hablando de las dudas generales, que tenga una inquietud puntual, quizás un plazo, cerrar micrófonos, porfa. ¿Aló? Hay un micrófono muy alto, por favor me colaboran, hay un micrófono muy alto. Muchísimas gracias. Bueno, puede ser que haya una inquietud muy específica, una calamidad doméstica, un asunto de salud, un plazo, y mal haríamos los docentes en responder en lugar de su docente titular. Ya aquellas inquietudes que sean en el marco general de las actividades, por supuesto, vamos a conversar con ellas. ¿Listo? Igual creo que hemos desarrollado una dinámica bastante fluida, bastante clara a lo largo de estos encuentros, entonces conocemos las condiciones. Toda esta ambientación con el objetivo de tener, digamos, una mayor coherencia, claridad y situacionalidad en este encuentro. Bueno, a lo largo del encuentro pues se nos unirán algunos docentes, todos estamos pendientes pues, de sus inquietudes, algunos tienen otros encuentros correspondientes, dado que como tenemos varios cursos, en ocasiones nos quedamos pues como sin espacio, pero la orientación didáctica que se piensa dar con respecto al tema del curso, pueden tener la tranquilidad que aquí vamos a estar dando la orientación. Si se encuentra la profe Marta, que ahorita nos saludó, yo quisiera darle un momentico el espacio para que ella nos dé un saludito y retomo entonces con el desarrollo de la agenda. Profe Marta, si me escuchas, quisiera saludar a nuestros estudiantes un momentico y seguimos con la agenda acordada. Claro que sí. Muy buenas Muchas gracias. noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este espacio donde la idea es que podamos disfrutar del aprendizaje, de todo lo que vamos a ir viendo en el transcurso de este ratico de encuentro. Entonces, darles la bienvenida y que nos lo disfrutemos mucho. Bienvenidos a todos. Profe, tienes el micrófono apagado. Ya. Muchas gracias. Bueno, entonces les damos este saludo y esta bienvenida especial. Bueno, con respecto a la temática que nos concentra el día de hoy, queremos entonces aprovechar para abordar una de las habilidades comunicativas consideradas a lo largo de este curso. Si se han dado cuenta, hemos trabajado la lectura en sus distintos niveles, la producción escrita con ese reto desafiante que fue la escritura del ensayo. También hemos tenido el asunto de la citación, la intertextualidad, los derechos de autor. Ya en el día de hoy queremos entonces convocarlos a partir del tema de la oralidad, pero no una oralidad, digamos, improvisada o por fuera de nuestra formación profesional, sino una oralidad a tenor y en consonancia con nuestra formación profesional, con nuestra formación integral, pero también con esa comunicación oral, con esos elementos de la comunicación oral que nos son de utilidad en los distintos espacios de desarrollo integral.
Puede ser que a veces pensemos, no, es que yo ya tengo resuelto ese asunto, yo hablo muy bien, yo no tengo problema, pero cuando nos vamos entonces a espacios como la defensa de la tesis, un coloquio, un debate o un asunto que requiera de una comunicación frontal, verbal o ante un público, nos quedamos sin elementos. Nos ganan los nervios, nos delatan ciertas emociones y nos hacen parecer que perdemos el control de nuestra comunicación. Entonces, en este encuentro queremos dar unos aspectos puntuales, principales, de cómo fortalecer ciertos aspectos de la comunicación verbal, en especial en el ambiente académico, y también establecer una conexión con el asunto de las emociones. Cómo las emociones, cómo la inteligencia emocional, cómo otros aspectos correlacionados interfieren y tienen entonces su papel en asuntos de la comunicación verbal. Además, vamos a tener unos tips y, por supuesto, un espacio final con respecto a claridades de la siguiente actividad, que a propósito tiene que ver con el manejo de la voz. ¿Listo? Una hora y media. Caterine, hola, buenas noches. Podríamos cerrar un momentico el micrófono y qué pena, pues, muchísimas gracias. Recuerden que el programa nos ingresan con el micrófono abierto, entonces vamos a estar súper atentos. Tenemos entonces acá la agenda de presentación y ella va a incluir la observación y el análisis de un video donde vamos a conversar un poco sobre los elementos de calidad de la expresión oral que podemos detectar allí. Yo le doy la palabra a mi compañera Marta, quien nos va a invitar a un ejercicio. Adelante, profe. Claro que sí, profe. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla entonces un momento. Creo que no. Ah, bueno, ya la dejaste compartir. Listo, entonces voy a compartirles pantalla. Déjenme un segundo. Yo la pongo acá. Bueno, entonces, en este momento ya la profe Lina les acaba de compartir la información con respecto a lo que vamos a trabajar el día de hoy y haciendo eco a que hablamos sobre la comunicación oral como una forma muy importante en la academia y como profesionales. Hay que tener en cuenta que esa comunicación oral debe ser una comunicación que sea asertiva. Cuando nosotros nos comunicamos con el otro, con las otras personas, podemos tener diferentes maneras de hacer. Y en ese sentido, eso pudiera ser o asertivo, pero también pudiera ser agresivo o también pudiera ser pasivo. O sea, eso quiere decir que hay diferentes maneras en que nosotros nos podemos referir a la otra persona dependiendo de la manera en que le decimos las cosas. Cuando ustedes han estado conversando con un amigo, con su mamá, con sus abuelos, con su pareja, con las personas que ustedes consideren o con las que comparten en el día a día, esas personas normalmente les han dicho cosas que posiblemente les hayan hecho sentir bien y que posiblemente les haya hecho sentir mal. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Cada uno en este momentico vamos a pensar en una conversación que hayamos tenido hace poco y que nos haya hecho sentir mal, o sea, que hayamos sentido que hubo una comunicación agresiva, que alguien de pronto nos dijo algo de una manera no tan adecuada, sino que nos pudo herir con sus palabras. Démonos entonces unos 30 segunditos, podemos cerrar los ojos y pensar en ese momento de conversación con alguien que nos pudo haber dicho algo de manera agresiva.
también puede ser que tuvimos alguna conversación en estos días donde tuvimos a alguien que no nos habló de manera agresiva, pero que sí nos habló de una manera pasiva, como que, bueno, sí, listo, está bien, y dejó la cosa así. No quiso como hablar más o simplemente lo dejó pasar. Pensemos o recordemos también una conversación que haya sido de ese tipo, alguien que fue muy pasivo, que tú de pronto sentiste que, que no pudiste construir algo más allí en esa conversación, sino que se sintió muy pausada porque no veías recepción en esa otra persona. Regalemos nosotros 30 segunditos para pensar en esa conversación, para recordarla. Bueno, entonces nuevamente indico, la idea es que recordemos un momento, una conversación que hayamos tenido con alguien especial o con una persona que nos encontramos en el camino y que pudo haber sido muy pasiva, ¿cierto? O agresiva en un primer momento. Muy bien, y ahora vamos a pensar, ya en este siguiente momentico, en otra conversación o en esa misma si hubo transformaciones en el camino de la conversa, donde sintiéramos que esa persona respondió de manera asertiva, que te decía palabras adecuadas, que te decía las cosas para no sentirte o para que tú no te sintieras mal o para que entendieras con claridad lo que querías, lo que te quería transmitir, ¿cierto? Pensemos si en esa conversación, en alguna conversación donde hayamos sentido que la otra persona fue asertiva al momento de comunicar lo que quería plantear. Démonos otros 30 segunditos para hacer ese ejercicio. Muy bien, entonces ya en este momento, haciendo este ejercicio, nos podemos dar cuenta de que cuando estamos comunicando, no solamente lo hacemos para dar una información o para dar a entender algo, y que eso tiene que ver con entender eso que nos dicen, sino que también está muy relacionado con nuestras emociones. Hay momentos en que esas comunicaciones nos pueden generar emociones de mucha alegría y euforia, de felicidad. En otros momentos nos pueden generar enojos, en otros momentos nos puede generar angustias, miedos,
y también hay momentos en que nos generan tristezas. ¿Eso de qué va a depender? De la manera en la que el otro me dice lo que me está planteando y también la información que me está planteando. Pero en cierta medida, hay situaciones que dependiendo cómo me lo dicen y dependiendo de yo cómo lo digo, puedo generar en el otro o algo positivo o algo negativo. Y en ese sentido es importante conocer algunos tips, algunos elementos que nos permitan precisamente como lograr que el otro se sienta bien frente a lo que yo estoy planteando. Entonces, en este primer espaciecito vamos a compartirles 5 tips muy rápidamente para poder mejorar esa comunicación asertiva. Y que con este primer ejercicio que ustedes ya hicieron, que tiene que ver con cómo se sintieron frente a lo que el otro, o en la manera en que el otro te comunicó, pues si sabes que eso ya te afecta emocionalmente, quiere decir que la manera en que tú te comunicas también afecta emocionalmente a las otras personas. O sea, eso es de ida y de vuelta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues vamos a mirar algunos tips. Aquí vamos a hacer participación, pero de una manera muy ágil, solo de a una personita para que nos pueda rendir bastante y podamos trabajar todos los temas. ¿Listo? Entonces, aquí les comparto una frasecita o una primeras 2 oraciones. Ustedes me dicen si creen que son lo mismo o qué diferencia hay entre ellos. Una personita que nos quiera como compartir. Dice, eso es un error. Las cosas se deben hacer así. Y la del otro lado dice, desde mi experiencia, una forma útil de hacer las cosas es así. ¿Listo? Entonces, pensemos si estas frases que expresarían lo mismo son lo mismo, porque en sí las dos están direccionadas a un mismo fin, pero están dichas o escritas de una manera diferente. O si yo las digo, las estaría diciendo de una manera diferente. Tú tienes que manejar mejor tu tiempo. A mí me gustaría que manejes mejor tu tiempo. ¿Qué diferencias hay entre estas dos frases? ¿Quién quisiera participar? Jenny, cuéntanos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos dos formas de entablar una conversación o una comunicación. En la primera, la enruto más bien por el lado de la imposición. Se puede decir de manera tranquila, pero muchas veces puede generar en el otro indisposición por la forma en que se aborda a alguien, ¿cierto? Pero la segunda manera en que se aborda también la conversación se maneja más bien por el lado de la invitación, a no dirigirla al otro juzgando su trabajo, juzgando su forma de hacer o de decir las cosas, sino que se hace una invitación respetuosa y muy sutil. Ok, Jenny, muchísimas gracias. Dije que una personita, entonces, mi ladies, participas en la siguiente. Ya te doy la palabra. Muy bien, chicos. Entonces, el primer tip tiene que ver precisamente con lo que Jenny nos menciona, una manera sutil de decirlo, pero aquí hay una diferencia grande y es que una cosa es yo imponer, que lo mencionaba Jenny, y otra cosa es plantearlo desde una forma de primera persona. Yo lo hablo en primera persona. Desde mi experiencia, a mí me gustaría, y allí ya no estoy en pro de un ataque, ¿cierto? Sino de una postura personal. ¿Listo? Entonces, primer tip para que lo tengamos en cuenta al momento de comunicarnos oral y verbalmente. Oral, perdón, y de manera escrita también. Ok. Miremos estas otras frases. Es que tú me haces sentir ignorado cuando me miras mientras te hablo. Cuando no me miras mientras te hablo. Y la otra dice, cuando yo te hablo y no me miras, yo me siento ignorada. Muy bien, vamos a mirar las otras. Tú tienes que manejar mejor tu tiempo. O a mí me gustaría que manejes mejor tu tiempo.
Bueno, ¿qué diferencias vemos aquí? Milady había alzado la mano, no sé si quiera participar para esta o alguien más que quiera participar. Yo estoy también por acá pendiente de las manitos. Los invitamos a que participen porque igual pues te toca de a poquitos, pero los que participen súper bienvenidos. Así es, profe. Miren bien las frases, qué es lo que ven en cuanto a diferencias de las que están al lado izquierdo y las que están al lado derecho. Es que tú me haces sentir ignorado cuando me miras mientras te hablo. Cuando no me miras mientras te hablo. Y se me pierde ese no. Como que sí me miran a mí. Luz Marina, cuéntanos. Bueno, yo pienso que es que tú me haces sentir ignorado cuando no me miras mientras te hablo. Es como cuando digo, tú no me estás, como decimos acá en la costa, tú no me estás parando bola, tú no me estás prestando atención en lo que yo te estoy diciendo y lo hago en forma como de tristeza o de desilusión. Es lo contrario cuando yo digo, cuando yo te hablo y no me miras, no me siento ignorada. Yo me siento ignorada, es lo mismo. Yo pienso que es la diferencia. Cuando yo te hablo y no me miras, yo me siento ignorada. O sea, es lo mismo, no me estás prestando atención. Pero cuando yo digo, oye, yo hablo y siento yo, ¿qué? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Ustedes perdonen que yo hable así, ¿no? Como los costeños. No, para nada, Luz Marina, muchas gracias. Ok, miren, Luz Marina nos plantea, es lo mismo, ¿cierto? Estamos diciendo, o sea, lo que se expresan las frases es el mismo mensaje, pero la manera en que está planteado es distinto y eso hace que la persona se pueda sentir juzgada, responsable de algo que en realidad nos corresponde es a nosotros mismos. En este segundo tip, lo que queremos plantearles es que nos hagamos responsables por nuestros sentimientos. Cuando nosotros sabemos lo que valemos, sabemos que si el otro no me está diciendo las cosas de una manera adecuada o que yo no estoy cómoda con la manera en que él me está diciendo las cosas, le puedo decir, le puedo demostrar con una frase asertiva que hey, eso no me gusta como me lo estás diciendo porque me incomoda, ¿cierto? Y eso hace que yo me responsabilice por el hecho de que el otro no me esté hablando bien, pero yo soy la responsable de ello y no el otro. ¿Listo? Que sí es lo importante, decírselo para que él lo sepa y pueda asumir su rol en la comunicación. Bueno, Andrés, alzaste la manito, cuéntanos, o si quieres hablarnos, ya les voy a mostrar el siguiente tip para que también nos hables sobre él. Dale, Andrés. Profe, muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos y en un momento de ira o de rabia expresamos la misma frase, pero con nuestro tono de voz demostramos algo totalmente diferente a lo que estamos diciendo. Muchas veces es eso lo que pasa. Ujú. Así es, así es. El tono de voz también es fundamental porque hace parte precisamente de esa conversa, no está por fuera, no es lo mismo yo estar aquí gritando como loca a estar en un tono de voz tranquilo o si les estuviera hablando súper pasito, como así súper escondido, porque entonces es como que, ¿y esta profe qué le pasa? Entonces, exacto, el tono de la voz, que creo que la profe ahorita lo ampliará un poco más, tiene mucho que ver también. Y miren, estas frases aquí están escritas, pero también toman un tono a partir de la manera en que están escritas. Es muy bonito, es muy interesante, ¿cierto? Vámonos con el siguiente tip y, y ya miremos quién quiere alzar la manito con respecto a él. Entonces dice, eres un impuntual que no te importa nada. Y la otra dice, cuando llegaste tarde a la reunión,
te perdiste de información importante que todos los del equipo debíamos o debemos conocer. Listo, Estefa ya alzó la mano. Cuéntanos, Estefa. Bueno, en este caso yo creo que también es como respetar el tiempo de la otra persona y eso también influye mucho en la comunicación. Cuando yo creo que son reuniones o cosas específicas que son importantes, creo que el respetar el tiempo del otro es muy importante. Y algunas personas le dan, obviamente, menos importancia y creen que uno puede hacer uso del tiempo de otra persona como si fuese de uno mismo. En este caso, obviamente está dicho de dos formas, una más asertiva que la otra, porque cuando uno también llega y le dice a otra persona, eres demasiado impuntual, no te importa nada, pues uno tampoco tiene en cuenta si de pronto hubo un inconveniente para esa persona que interfirió que llegara puntual, pero también es muy importante que la comunicación asertiva uno pregunte primero qué fue lo que pasó antes de hacer como una juzgación. Antes Muy de decir como, no, tú bien. eres demasiado puntual, tú eres demasiado esto, sin tener en cuenta también que hay muchas cuestiones que pasan que se le salen a uno de las manos. Entonces, en la comunicación, obviamente, respetar al otro, pero también como hacer empático con lo que pudo haber pasado y que uno no desconoce la situación. Así es. Entonces, listo, Esteban. Ahí mencionas otro tip que no está aquí, pero entonces también lo vamos a mencionar, y es juzgar sin tener pruebas de algo que ha ocurrido. Y yo puedo juzgar al otro por sus acciones y a partir de allí decir de manera no asertiva asuntos sin tener esa precaución de establecer primero los hechos para evitar ese juzgamiento. Entonces, eso está súper bien. Ahora, si es una persona que llega tarde constantemente a la reunión, en este caso estamos viendo, es que el jefe, pareciera ser, está diciendo, hey, te estás perdiendo de información importante porque no estás llegando a tiempo. Y es también para que el otro piense en esa consecuencia que ocurre por el hecho de no cumplir precisamente con una responsabilidad que hace parte de lo laboral, ¿cierto? Entonces, Y bien. además que el contexto pues es algo que uno debería respetar porque es un contexto laboral. Es muy diferente como cuando uno va a ir a una cita con una pareja, con un amigo y llega tarde, a cuando llega directamente tarde a una reunión de trabajo en la que si uno se predispone que es algo importante, tendría que salir con anterioridad, hacer todo lo posible para que ese tipo de circunstancias no sucedan. Así es. Muy bien. Esteban, muchas gracias. Liliana también está alzando la manito, pero Liliana, ya en un momento te doy la palabra con el siguiente tip. Listo, para que estés ahí súper pendiente. Entonces, chicas, chicos y chicas, acá estamos viendo que es importante también mencionar, y viene el tip, pues viene el tip en la diapositiva, que es hablar sobre el hecho que hace la persona y las consecuencias que ocurren por haberlo hecho. Entonces ya se pasa de un asunto de juzgamiento a un asunto de que la persona pueda entender que esos hechos traen consecuencias, ¿sí? Y ahí estamos viendo precisamente un ejemplo pues de ello. Si llega tarde, estas son las consecuencias. Que aquí pues voy a traer otro ejemplo, y es cuando me interrumpas mientras yo estoy hablando, esa es la acción, la conducta de la persona, mi idea se siente interrumpida y me siento irrespetada. Entonces le estoy diciendo a la persona, mira, cuando tú haces esto, ocurre esto, y eso hace que el otro tenga la oportunidad de reflexionar precisamente sobre aquello que ocurre por el hecho o por la conducta no tan asertiva que está haciendo. Entonces, listo, ese es el siguiente tip. Liliana bajó la manito, pero si quieres participar con el siguiente sería maravilloso, y obvio pues complementas con esa idea que tienes, listo, para que no se nos pierda. Bien, en este ultimito tip, son poquiticos pero súper valiosos, dice: cuando no juegas con los niños, ellos se sienten, o ellos sienten que tú no les importas.
o que más bien que ellos no les importas a ti. Cuando no juegas con los niños, ellos sienten que no te importa. Ahora la otra frase. Cuando no juegas con los niños, a mí me preocupa que ellos sientan que no te importan. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué ven en estas frases? Liliana, que tenía la manito alzada, no sé si quieras compartirnos. Y Estefa la dejó alzada. Creo que Liliana bajó la manito. Sí, bajó la manito. Sí, era la anterior. Pero Pues no hay realmente, problema, igual puedes compartirnos con la anterior y si quieres de esta también. pues sí, o sea, quizás como un poco de complementar, independiente de la forma de expresión, también incide muchísimo en la forma, ejemplo, de cómo ves la persona, la sola gesticulación que utilizas, es como esa forma de que él va a poder determinar de qué forma uno se puede dirigir a él, ¿sí? Y pues puntualmente, en este caso, por ejemplo, en lo del tema de que el solo hecho de entrar a juzgar, de que, ejemplo, en este caso dice, eres un impuntual que no te importa nada, o sea, estamos empezando como a juzgar también, ¿no? Porque Ujú. independiente de que, ejemplo, por supuesto, el sinónimo de llegar tarde ya eso es una irresponsabilidad, ¿no? Pero en verdad es que a veces uno no puede entrar como a esos extremos, pero ya de la forma, si lo dice uno en un estado como más tranquilo, como de una forma de mejor en expresar, quizás él va a poder interpretar el mensaje de una mejor forma, ¿no? Y dígase, cuando llegaste tarde a la reunión, te perdiste de información importante que todos del equipo debemos saber. Por supuesto, ahí estamos generando esa importancia, por lo cual quizás él se perdió, obviamente, de no haber llegado tarde, y que eso pues quizás lo va a invitar a, pues, a ser más puntual, por supuesto. Eso, sí, Liliana, perfecto, eso es. Y es lo que estábamos reflexionando con respecto a que si a mí un amigo, el parcerito del alma, me dice, hey, no, es que vos sos un impuntual siempre, a que me diga, hey, cuando llegas tarde yo me siento mal, es muy distinto. Le estoy diciendo, estás tomando una acción que tiene una consecuencia negativa y nos afecta. Entonces eso hace que la otra persona también crezca como ser humano. Por eso también la comunicación asertiva permite que todos como humanidad pues podamos ser cada vez mejores personas. Bien, y en esta que decimos, por allá Luz Marina alzó la mano. Luz Marina, cuéntanos. Yo digo que, por ejemplo, en la primera, cuando no juegas con los niños, se sientan que no les importa. Yo pienso que es como un reclamo que le están haciendo al papá, porque los hijos se sienten con esa tristeza porque el papá no juega. En cambio, en la otra es como preocupación. Me preocupa que como no juegues con los niños, ellos van a creer que tú no les importas. ¿Qué te parece? Es como como una preocupación que se le da al padre. Y en la otra como un reclamo. Total, total, Luz, así es, así es. Entonces, en este tip, lo que se busca es describir esas consecuencias y también dar cuenta de que es desde mi punto de vista. Entonces, si vemos en la frase de la derecha, estamos hablando de una situación que ocurre y de lo que yo percibo de esa situación que puede pasar frente a una consecuencia, ¿cierto? Cuando no juegas con los niños, esa es la situación, la conducta que tiene la persona. Entonces, a mí me preocupa y ahí entra mi percepción, ¿cierto? Que ellos sientan que no te importa. Entonces, estoy planteando mi percepción frente a una consecuencia por su hecho. Y eso hace que él pueda pensar en, ah, jue madre, es posible que tenga razón. Y en ese sentido, la frase termina cuestionando también la percepción del otro. ¿Eso qué quiere decir, queridos futuros profesionales y los que ya lo son? Que una cosa es mi
percepción y otra cosa es la percepción del otro. Y mientras yo en la comunicación de entrada a que el otro sepa lo que yo piense, pero que también le doy apertura a que él me diga lo que él piensa, eso hace que de ambos lados se identifique posturas, ya sean iguales o distintas, pero que permitan una crítica constructiva. Y en esta frase se ve puntualmente, yo te estoy diciendo lo que pienso frente a tu conducta, pero también espero que tú me lo digas para que podamos llegar a consensos, ¿sí? Eso es súper importante. Por allá Jonathan había alzado la manito y la bajó. Si quieres, Jonathan, complementar con algo, sería maravilloso. Listo, chicos. Entonces, en este sentido, pues acá nos dicen o nos recomiendan, o les recomendamos, pues el equipo de trabajo, que dentro de nuestras conversas entren frases como me da la impresión, lo que yo observo es esto, lo que yo describo es esto otro. Listo, entonces ahí están algunos tips. Voy a devolver las diapositivas para que los tengan en cuenta. Recuerden que estas diapositivas les quedan a ustedes. Pero entonces, tips de comunicación asertiva. Describe las consecuencias desde tu punto de vista y permite entrada a la postura del otro. Súper importante. Habla sobre los hechos, o sea, sobre lo que ocurre y las consecuencias de esos hechos que están ocurriendo. Siguiente, hazte responsable de tus sentimientos. Tus sentimientos son personales y no los puedes recaer sobre el otro. Por tanto, tu labor es decirle lo que sientes para que el otro no te haga sentir mal. Pero él no puede dejar de hacerte sentir mal si tú no se lo dices. Y hablar en primera persona, desde mi experiencia, desde mi punto de vista, a mí me gustaría, etcétera. Entendiendo que el otro también puede hablar de manera personal y mirar posturas y llegar a consensos. Listo, chicos. Entonces, con eso creo que podemos lograr bajar los niveles de comunicación agresiva o pasiva y permitirnos una comunicación más asertiva. Entonces, puntos importantes para que los tengan súper en cuenta y ya le doy entonces la palabra a la profe Lina para que continuemos con el tema. Profe Lina. Listo, profe Marta, como siempre tan acertada, tan asertiva. Muchísimas gracias por este aporte, el cual se hace muy oportuno porque, bueno, estamos en un curso de habilidades comunicativas y, por supuesto, las pensamos desde procesos básicos, procesos superiores en términos de comunicación, pero qué tan oportuno que recordemos que el asunto de las emociones, de las relaciones interpersonales, más allá de una dicción, de una pronunciación, de elementos semánticos, de vocabulario, que por supuesto son muy importantes, están atravesados por asuntos de la convivencia. Me pregunto algo. Bueno, están atravesados por asuntos de la convivencia, de las relaciones interpersonales, de las perspectivas, de las percepciones, entre otros elementos. Bueno, en este orden de ideas, entonces, vamos a proseguir también con unos ejercicios. Si bien tenemos estos espacios denominados como encuentros de profundización conceptual, se hace también muy importante tener unos elementos de vivencia, de acercamiento, de interacción y de participación. Vamos a ir con dos momentos entonces para aterrizar también unos conceptos, unas categorías y unas experiencias. Para el siguiente momento requiero las primeras 5 manos que se activen en este momento en el chat. Todavía no saben qué vamos a hacer, o sea que es una apuesta, es un riesgo que van a tomar. Muy bien, Angélica, excelente, no lo pensó. 5 manitos, las primeras 5 manitos que se activen van a participar de la siguiente actividad. Muy bien, Ivania, gracias, ya vimos tu mensaje, claro que sí, ofrecemos disculpas si no llegó oportunamente, estaremos súper pendientes. Andrés. Entonces está, bueno, en el orden del sistema, listo, muy bien. Eso, ya están las 5 manitos. Entonces está Angélica, Ivania,
Luz, creo, Luz levantó la manito, ¿cierto? Luz, Andrés, creo que me falta una sola manito. Vamos a hacer algo entre lúdico y de preparación. Y Natalie. Listo. Entonces, con esas 5 personas en el orden que pone el sistema, vamos a participar. Y esto es de valientes también. Ah, listo, Yolady, hágale. Dejamos ahí entonces en Yolady. Vamos a ver si la actividad nos permite, todos los participantes, yo creería que sí. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Voy a compartirles pantalla. Y a propósito de los distintos elementos de la comunicación que acabamos de ver un asunto muy de la convivencia, muy de la emoción, pero por supuesto de la comunicación, voy a invitarlos a propósito a una actividad. Como ya aceptaron la invitación, entonces voy a mostrarles de qué se trata. Es la ruleta de las habilidades comunicativas. A la profe Marta le voy a pedir el favor, como yo voy a activar la ruleta, entonces vamos a hacer un sorteo de retos. Ese sorteo de retos se va a cumplir de la siguiente manera. El primer reto lo va a cumplir la primera manito levantada y así sucesivamente. Entonces, ¿me ayudas, profe Marta, con la asignación del orden de los turnos? Claro que sí. La primera manito levantada es de Angélica. Muy bien, Angélica. Entonces, prepárate que la ruleta te va a asignar un reto. No te preocupes, te vamos a dar un tiempo, 3 segundos y te preparas. ¿Listo? Bueno, pues sin Lista. ¿no? Está, y se fue. Como a veces la ruleta, después de Angélica, puede repetir, entonces la giramos de nuevo. Bueno, Angélica, el reto es, yo te voy a compartir el poema, no te preocupes, leer de manera emotiva el poema Te quiero, del autor Mario Benedetti. El poema ya está por acá listo. Lo voy a ampliar un poquito más. Puedes tomar unos segundos tu tiempo. Vamos a ver si me lo deja ampliar. Sí, poeta y escritor latinoamericano, muy recomendado, seguramente lo han conocido, con El Túnel, con sus poemarios, con sus cuentos cortos. Entonces acá está. Debo hacerlo entonces de manera que dinámica, ¿sí? Emotiva, con emoción. Emotiva, sí. ¿Listo? Bueno, voy a cerrar mi micrófono. ¿Arranco? Sea tu sonido. Lista. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero, porque tus manos trabajan por la justicia. Sí, te quiero, es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca es tuya y mía. Tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Sí, te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Muy bien. ¿Qué tal el poema, Angélica? Ay, muy bonito. Es Habla muy... como del tema cultural, pareciera que es no hacia una persona, sino como a una comunidad, una cultura. No lo había escuchado antes. Muy, muy, muy recomendado. Y da para múltiples interpretaciones. A propósito, Angélica está mencionando el asunto de la connotación, ¿cierto? Tenemos una denotación que son los significados que convencionalmente conocemos, pero ¿qué pasa con el efecto, cierto?
con ese efecto que genera sobre nosotros. Ahí sería lo perlocutivo, lo que logra sobre nosotros, o en el caso también de la connotación, lo que puede significar a los que les guste la poesía. Entonces este poema, uno de tantos que él tiene, se llama Te quiero, de Mario Benedetti. ¿Listo el reto? Gracias por aceptarlo. Vamos con el siguiente reto. Gracias, Angélica. Recuerden que si se repite el reto, giramos la ruleta de nuevo. Ay, a la siguiente persona le toca doble turno, 2 retos. Sí, a la compañera Ivania. Listo, Ivania. Entonces, como hay doble turno, entonces vamos a ver qué es lo que toca. Bueno, esta ya se había dicho, lo vamos a suprimir para que no se repita. Entonces ahí es triple turno. Ay, Ivania, listo. Ivania, la invitamos a que promocione de manera comercial la UCN, como si fuera para un espacio radial. Prepárese un momentico y nos va a hacer una cuña. Lista, adelante, Ivania. A todos nuestros radio oyentes queremos invitarles a que participen de un concurso que está haciendo la UCN para los nuevos estudiantes que quieren ingresar en el próximo semestre. Les invitamos, si usted desea estudiar filosofía, administración, psicología, que marquen al siguiente WhatsApp que sonará después de este anuncio comercial. Hay grandes premios para los 10 primeros. Continuamos con nuestro programa. Ay, muy bien, un aplauso virtual para Ivania. Estaba muy lista, muy bien. Entonces, mire, cumplió con máximas de comunicación, ¿cierto? Las máximas de comunicación son unos principios de calidad que nos permiten hablar de manera coherente, hablar de manera situada y dirigirnos entonces al público hacia el cual estamos generando nuestro mensaje. Muy bien, Ivania, lo hizo muy rápido y coherente. Gracias por aceptar el reto. ¿Quién sigue? Sigue la compañera Luz Marina. Bueno, nos vamos a saltar el doble turno por razones de tiempo, listo, pero sabemos que ahí está. Yo quiero preguntar algo. ¿A ustedes les llega el sonido de la ruleta? Sí, sí llega. Sí. Bueno. Cuenta en un minuto, vamos a cronometrarlo, una corta historia de suspenso. Vamos a cronometrarlo aquí. ¡Qué horror! A ver. Puede ser algo que le haya pasado. Sí. Ya. ¡Listo! Cierta noche pasaba por el cementerio de mi pueblo y escuchaba desde mi mente, como si fuera realidad, los gritos de alguien que lloraba y lloraba, y yo temblaba y decía, Dios mío, ¿qué será? Y luego caminé y salí corriendo, porque déjeme decirte, con esos gritos, no, soy mala para eso. Y luego llegué a mi casa toda temblorosa y mi madre me preguntó, ¿qué te pasa, hija? Madre, he pasado por el cementerio y he escuchado unos llantos y tengo miedo, madre. Ya. Soy mala para eso, que perdón. No, pero ya pasó el show. Ya ibas en minuto y 10 segundos. No, si tomó el reto, no. Si lo hizo, si respiró, no se descalifique. Muy bien. Ahorita hacemos pues como unos comentarios generales. Muchas gracias. Siguiente. Muy bien, qué rico que lo disfruten.
y van a ver que todo esto tiene una motivación. Sigue el compañero Andrés. Bueno, como este ya lo hicimos, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a ir suprimiendo los que ya salieron. Listo, Andrés, hasta que nos salga el nuevo reto, pues porque son poquitos. Gira de nuevo. Andrés, tenemos el siguiente reto. Narra una noticia como si fueras un periodista. Listo. Buenas noches. Nos encontramos desde la Universidad Católica del Norte, donde en estos momentos se está presentando un maravilloso acontecimiento. Se están promocionando unas becas increíbles para los estudiantes que tengan un alto promedio. No solo eso, también se le está dando un incentivo a aquellos estudiantes que inviten a sus familiares y amigos a que pertenezcan a esta maravillosa universidad. ¿Listo, profe? No. Oh, Yo como presentador soy pésimo. No, pero ¿por qué se descalifican? Al contrario, asumieron el reto. Tranquilos que ahorita vamos con la realimentación y muy importante que vayan tomando conciencia qué es lo que está pasando en el reto, cuando lo realizan, por qué empiezan a autoevaluarse de esa manera, qué elementos se identifican. A propósito de la comunicación, miren lo que les dijo la profe, el asunto de las emociones, la asertividad. Tranquilos, no se descalifique, que bueno, igual estamos en un ejercicio previo. Creo que vamos entonces con el último aporte. Listo para la ruleta. Les recuerdo entonces que si se repite el reto, yo lo voy eliminando. Este está súper bueno. Sí, y le corresponde a la compañera Natalie. Natalie, comparte un mensaje de motivación personal y académica. Buenas tardes. Qué buenas tardes, buenas noches. Pues un mensaje de motivación es que todos podemos, que nos dediquemos a estudiar, enfocarnos, que todos nosotros podemos. Que nosotros vamos a estar muy contentos cuando tengamos nuestro título universitario. Listo, muchas gracias, Natalie. Excelente, entonces. Bueno, antes de empezar, y muchísimas gracias a todos por la participación. Bueno, si se me quedó alguien por fuera, pues me disculpa, pero bueno, era pues como eliminando los retos, pero se me alistan porque ahorita vienen otras situaciones. Bueno, antes de entrar en elementos conceptuales, instruccionales y didácticos, que oportuno hacer unas indicaciones frente a lo que acaba de pasar, ¿cierto? Si se dan cuenta, varios de ustedes, aunque pues, varios lo hicieron muy bien y con toda la intención y la motivación, se tornaron, claro, un poco nerviosos. Un ruido por acá. Se tornaron un poquito nerviosos. Permítanme, yo elimino un sonido. Entonces, ¿qué pasa? Se acerca un trabajo donde ustedes van a construir un audio, donde van a jugar con la prosodia, con los matices de su voz, con elementos paralingüísticos, es decir, con esos asuntos que enriquecen la expresión verbal. Para este tema del podcast, ustedes habrán visto, si han ingresado a la actividad, que hay un diseño instruccional, que hay un paso a paso, que hay unos formatos, que hay unos recursos, pero también es importante el asunto de la voz.
Cuando participaron en la ruleta pudieron notar que se dieron unas indicaciones específicas. Lea el tema, lea el poema de manera emotiva, de un mensaje de motivación, presente una noticia. Todos somos conscientes de los matices, del volumen, del ritmo, de todos los elementos lingüísticos que deben utilizarse en ese tipo de comunicaciones. Pero por supuesto estaban nerviosos porque sentían que no estaban preparados. Ahí es donde viene el asunto del guión. Cuando nosotros como equipo nos reunimos de manera colaborativa, por supuesto, hacemos una lluvia de ideas, hacemos una preparación y en estos podcasts, que es un audio portable con fines de difusión, es fundamental el guión porque da un derrotero, da un orden, da una coherencia para prepararse y de esa manera evitamos esa ansiedad o ese nerviosismo que nos causa el hecho de que nos tomen, digamos, de manera no preparada. Entonces, esto con el fin de reflexionar qué necesitamos para hacer alocuciones. Cada uno de nosotros, si tenemos pues la voz sana, que creo pues que todos la tenemos, bueno, en otros casos no lo sé, tenemos la posibilidad de tener una alocución agradable, bonita. Es cuestión de hacer las pausas, es cuestión de tener conciencia de la voz, de hacer uso de esas herramientas que nos permite la expresión y por supuesto, bueno, también asuntos de respiración, de las emociones y del manejo del tema. Antes de ir entonces a esos elementos puntuales, un poco conceptuales, pero también de la práctica, quiero invitarlos un momento a una porción de video donde les voy a invitar a que observemos cómo sin mucha parafernalia, cómo sin muchos elementos del orden del escenario, de espectáculos, un emisor puede causar un mensaje de impacto gracias al uso de la voz y al contenido. Para ello, entonces, les voy a pedir que me confirmen si escuchan bien el audio. Puede que sea del gusto de algunos, de otros no, pero lo que vamos a ver acá son los recursos lingüísticos. Para ello, me van a indicar si escuchan bien el audio. No vamos a ver todo el video, vamos a ver una porción. Voy a poner acá un pedacito, me dicen si lo escuchan bien. El colombiano sí es muy talentoso, pero le falta disciplina. ¿Se escucha bien? Sí, señora. Listo. Entonces, si alguien no lo escucha bien, dime. Profe, está entrecortado. Ah, no, es que en este momento está pausado. Bueno, lo voy a poner y me dicen, vale. Listo, entonces vamos con Yokoi Kenji con su charla sobre la disciplina. Vamos a escuchar una porción. Me están preguntando mucho esto, dice, ha tenido auge, gusta mucho que usted diga en Colombia que el japonés no es más inteligente que el colombiano, simplemente es muy disciplinado, que el colombiano sí es muy talentoso, pero le falta disciplina. Pero ¿cómo logramos ser disciplinados? No se logra ser disciplinado de la noche a la mañana, porque la disciplina es solo el resultado de 3 factores: organización, limpieza y puntualidad. Organización es porque el japonés siempre está bautizando los lugares. Nunca pierde las llaves porque tiene un lugar para las llaves. Siempre está bautizando. El japonés tiene un lugar para los zapatos, tiene un lugar para las medias, tiene un lugar para las camisas blancas, tiene un lugar, siempre tiene, toda la casa está bautizada y le molesta mucho cuando cambian las cosas de lugar porque él dice, ese es el lugar. Bautizar lugares y optimizar los tiempos con la ubicación de las cosas. La disciplina es el resultado de esa organización, que también debe ser sumada a la limpieza. Limpieza es eliminar cosas. El japonés debe eliminar siempre, todos los días, muchas cosas, porque él no tiene un terreno tan amplio como el nuestro. Japón es muy pequeño, mucho más pequeño que Colombia, unas 3 veces más pequeño que Colombia, y casi 100 millones de habitantes más, 130 millones de habitantes en Japón. Imagínense una isla pequeñita, sin oro, sin petróleo, sin flores, sin café, sin nada, llena de japoneses nomás. Todos igualitos. Yo llego allá y no sé cuál soy yo. No me entiendes. Pero me indigna, siempre me indigna pensar cómo un país tan pequeño
que no tiene casi nada, solo gente, es dueño de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi, Sonic Vario, Toshiba, Hitachi, Honda, Nissan, Casio, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser un país tan exitoso, la tercera economía más fuerte del mundo, que tienen ellos que no tengamos nosotros? Y es que la crisis de vivir en un terreno tan pequeño los ha hecho valorar muchísimo los espacios y siempre eliminar, tener la cultura de estar eliminando, porque el espacio es vital. Si usted lo nota bien, todos los días hay cosas que eliminar. Si no eliminamos, se van acumulando. Si usted abre su armario y tiene prendas que no ha usado por 6 meses, tal vez no las va a usar y hay que eliminarlas. Ese es uno de nuestros temas en Ciudad Bolívar. Bote esa chaqueta, solo tiene 3 posturas. La postura del abuelo, del papá y la mía. Si usted sigue con eso, se va a crear un parámetro en su mente de que tiene que estar aferrado a las cosas, y si no lo elimina no va a haber un espacio para que lleguen cosas nuevas. Hay que sacar. El japonés no concibe, no entiende. Cuando visita Colombia dice, qué país tan grande, qué casas tan grandes, dice. Listo, por razones de tiempo vamos a dejarlo allí. A quien de pronto le haya sonado este tema a propósito de la disciplina con una perspectiva que para algunos puede ser interesante, puede ser que para unos sí, para otros no, es en la conferencia o fragmento de la conferencia de Yokoi Kenji, Disciplina. Listo, vamos entonces a participar de la siguiente manera. Unos aportes de manera oral por temas pues como de cantidad de personas que nos encanta que estén acá, y todo el resto a través del chat. Voy a hacerles entonces la siguiente invitación a que nos cuenten cuáles son los recursos que destacan en la expresión de Kenji y que claramente logran la vinculación del público. Si nos damos cuenta, solamente estamos viendo este plano medio de él en conjunto con el contenido de su discurso. Vamos entonces a tener más o menos unos 3 aportes orales y también a leerlos en sus textos. Entonces, ¿cuáles son los recursos que destacan en la expresión de Kenji? Jacqueline, adelante. Buenas noches para todos. Pues para mí los recursos que destacan a la persona que está dando la conferencia, se me dificulta pronunciar el nombre, es la manera en que lo dice, su tono de voz, y que lo hace ameno. No es como estar en un discurso ni nada, sino lo hace de una forma amena y chistosa, y eso llama la atención del espectador. Muchas gracias, Jacqueline. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos unos elementos en cuanto al uso de la voz, al contenido. Vamos a ver qué más podemos identificar. ¿Qué otra manito hay levantada? Javier, adelante. Javier, ¿nos escucha? Buenas noches, profe. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, bueno. Bueno, yo ahí alcanzo a ver los recursos que maneja, o la expresión de Kenji es la seguridad ahí y el uso de la palabra, el tono de la palabra. ¿Sí? Entonces, cuando uno transmite un mensaje o cuando quiere dar una información ante el público, creo que los oyentes captan muy bien el mensaje. Entonces, también para mí es la seguridad y el tono de las palabras. Listo, Javier, muy bien. Nos vamos acercando sin darnos cuenta, pero desde nuestra conciencia como hablantes, es que como hablantes no somos inocentes y reconocemos recursos expresivos, se van acercando a categorías que vamos a ver en unos minutos. Bueno, entonces, cierto que no hay más manitos levantadas.
Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa con esta expresión de Kenji. Profe, sí, de Adelante. Jenny Aranza. Claro que sí, adelante. Bueno, Kenji es una de las personas que más me encanta escuchar porque sus orientaciones y sus experiencias de vida fortalecen mucho también la forma de vida de nosotros como tal, o en mi caso pues me gusta mucho. Bueno, es una persona que habla de manera clara, relaciona mucho, a nosotros nos gusta mucho que nos hablen desde la experiencia, entonces eso atrapa. Entonces esa es una forma de que hace que llegue pues como su discurso. Es muy emotivo, entonces ayuda a que todo lo que esté hablando, así su forma de hablar y su percepción, o sea, a veces de pronto un poco seria, no es una persona que tenga la sonrisa de manera permanente, proyecta emociones en los demás y entonces conecta con los demás. Y habla de manera coherente, es capaz de en su discurso con muy pocas palabras relacionar su vivencia, su experiencia, el tema que está hablando y lo aterriza al momento y lugar y a las personas con las que está hablando. Jenny, muchas gracias. Qué buena respuesta, qué elocuente su participación con respecto a los elementos que identifica de Yokoi Kenji. Dicen los expertos que de lo que hablamos muy probablemente sea un espejo nuestro. Yo me atrevería a decir que aquellos rasgos que identifica en Kenji, que por cierto lo señala como una persona a la que sigue, probablemente se reflejen también en su expresión oral, dado que tiene una fluidez, unos conceptos y una claridad que acaba de mostrarnos en este momento. A propósito de esos ejercicios que estuvimos haciendo hace un momento, una cuñita. Si usted presiente que no tiene o que no siente que tiene fortaleza en la oralidad, además de practicar con ejercicios, grabándose y en exposición, fundamental el ejercicio de la lectura. Muy recomendable también la lectura de poesía, porque la poesía nos obliga a caer en cuenta de pausas, cadencias, ritmos y pronunciación que tal vez en otros escenarios no tenemos conciencia al momento de hacerlo. No se preocupen si ahorita de pronto no cayeron en cuenta de ciertas pausas, el hecho de exponerse también genera unas emociones. Recordemos que hay un micrófono abiertico para que lo cerremos un momentico, por favor. Bueno, recordemos cuando tenemos esta división estrófica, que aquí hay una interrupción, hay una pausa que nos obliga, ¿cierto?, a leer de cierta forma. Entonces, cuando tengamos la oportunidad, que no sabemos dónde nos inviten a leer, a hacer una declamación, un evento, o porque surge de nuestra intención, que entonces cada línea va a generar una pausa en la lectura, ¿cierto? De esa manera que si nosotros no vemos puntos o comas, esa división entre los versos, que son cada línea, nos invita entonces a hacer la pausa. De igual manera, con otro tipo de textos, tomar conciencia de la situación comunicativa, si es una cuña, si es un mensaje, entonces acomodar la voz con respecto a aquello que se va a decir. Para este trabajo tan interesante que se acerca del podcast, como notablemente estamos hablando de un trabajo académico, académico no quiere decir que sea plano o aburrido o que entonces va a ser carente de emoción. Por el contrario, a propósito de las indicaciones que se les va a invitar en el formato, usted va a tener posibilidades amplias de establecer una conexión con aquello que va a transmitir, y que académico no quiere decir que sea frío, sino miremos lo que está pasando en este encuentro. Muchísimas gracias entonces por los aportes, y precisamente de esos elementos que tenemos en Yokoi vamos a retomar algunos aspectos para tener en cuenta a propósito de la comunicación verbal, de la comunicación oral, de esos elementos que acompañan la voz, y que aunque aquí también vamos a hacer referencia a elementos generales de la presentación que para todos nosotros son muy valiosos en la virtualidad, con el podcast la herramienta fundamental va a ser la voz y esos elementos que en la voz se requieren. Cuando uno escucha a Kenji, fácilmente se da cuenta que incluso si no tuviese un video, gracias a los matices de la voz, a la prosodia, a las historias, a su calidad vocal, a la coherencia,
podemos disfrutar perfectamente del contenido de sus presentaciones porque la tiene pensada de tal forma que no dependa del acompañamiento visual. Esos elementos entonces vamos a tenerlos presentes en la realización del podcast, que nuestro archivo se defienda gracias al uso de la voz. Ha sucedido en otras cohortes de este curso, porque nos gusta retomar esta actividad, solo que la vamos refinando con cada bloque, que nos dicen, profesores, y no puede ser un video, más allá de no poder ser, recordemos que acá estamos haciendo alusión a la cualificación del asunto del uso de la voz. Y que si estamos en entornos virtuales, muy probablemente usted va a tener la oportunidad de presentar más de una entrega con podcast, que puede ser que ustedes hayan recibido realimentaciones de trabajo a través de un audio, que usted reciba mensajes de la Fundación Universitaria con audios. ¿Y por qué entonces limitarnos solo al video? Si bien el video es un soporte de mucha riqueza, recordémonos los orígenes de la radio, cómo toda esa cantidad de programas, de recursos que existían y que se están retomando con los medios de comunicación masiva, se enriquecen gracias al uso intencionado de la voz. Concluyo en este apartado entonces que con Yokoi Kenji, así como con muchos conferencistas, didactas o personas especializadas en estos escenarios de comunicación a grandes audiencias o de audiencias en la distancia, saben del poder de la voz, del poder seductor o del poder abrumador. De allí entonces que cuando estén con sus equipos reuniéndose, además de definir esos roles, porque todos van a participar en esa entrega, descubra el potencial de su voz. Bueno, vamos a mirar un momento esta infografía, ¿sí? Yo la iré ampliando, donde vamos a mirar, vamos a observar, vamos a detenernos en las cualidades de la expresión oral. Una expresión oral no se reduce a que tengamos un alto volumen de voz, puede ser que tengamos un volumen intermedio, pero que logremos en nuestra audiencia un impacto determinado. Más allá de asuntos del volumen, recordemos que es importante la proyección de la voz. Permítanme, me hidrato. Y esta proyección de la voz la permiten elementos como la vocalización, las pausas, la respiración y, por supuesto, el conocimiento del tema. Podemos tener elementos físicos y mecánicos muy bien logrados, muy bien preconcebidos y considerados, pero si no sabemos de qué va a hablar, toda esa logística se cae. En ese sentido, vamos a retomar y a repasar las cualidades de la expresión oral. ¿Y por qué? No solo para este curso. A ustedes dentro de un tiempo, en menos de lo que piensan, porque el tiempo vuela, se van a ver enfrentados a distintos ejercicios de una exposición, de una sustentación de un proyecto, de una defensa de una tesis, de un coloquio. Eso pasa en la universidad. Y aunque sea un canal virtual, pues la primera invitación va a ser a que prenda la cámara, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un asunto con el manejo del cuerpo. Muchas veces nos quedamos así, ¿cierto? Como si no tuviéramos una audiencia al frente y eso puede generar una desconexión con nuestro público. Profes, yo no soy muy expresivo. Todos tenemos la posibilidad de ser más o menos expresivos, pero entonces tener presentes que necesitamos o requeriremos generar un impacto en nuestra audiencia, que no es lo más indicado en estos entornos y menos aún en lo presencial, quedarnos hablando como si no tuviéramos el deseo de comunicar. Entonces allí también lo asertivo a las emociones nos debe atravesar y mostrar una disposición en la comunicación. Hablemos entonces de la dicción. La dicción es el principio que confiere a los hablantes el poder hablar con claridad. Ah, no es que yo soy de ciertas regiones del país. No, no estamos hablando del asunto de los acentos. Los acentos son un rasgo lingüístico que debe ser respetado. Aquí estamos hablando ya más de asuntos de la pronunciación, que las palabras sean claras,
que las frases tengan una conexión de tal manera que mi audiencia pueda entenderme y que yo tenga una velocidad apropiada para quienes me están escuchando. De allí que la vocalización sea un aspecto fundamental para hacerme entender y para que se proyecte la voz. Pensemos si de pronto los profes no vocalizáramos y habláramos así, cualidades de la expresión oral. Miren que se baja inmediatamente el volumen, pero cuando yo hago una adecuada vocalización, ¿cierto? Y le doy cuerpo a las consonantes, vocales y palabras que quiero expresar, inmediatamente mi voz hace una proyección y en este momento no estoy hablando en un volumen muy alto y creería, pues dado que no me están interpelando, que me están escuchando. Quiero preguntarles, ¿ustedes consideran que el volumen, de hecho, independiente de este audio solamente le funciona a la mitad a este aparato? En este momento, por ejemplo, ¿el volumen de Lina Sánchez es adecuado? Cuéntenme. Aló, aló, aló. Sí. Hola. Ok, listo. Entonces, Profes, están alzando el dedito, poniendo el dedito arriba de que así es. Listo, muchas gracias. Entonces, lo que quiero decir con esto, entonces, que la vocalización, la proyección de los fonemas otorga ese rasgo de volumen, así que tener cuidado, ¿cierto? De no ir a esconder, de no hablar para mi pecho. Cuando yo escondo mi voz, quiere decir que no estoy seguro de lo que estoy hablando, entonces me escondo. Este cuerpo de nosotros es un vehículo maravilloso y expresa emociones, ideas, expresa autodominio o falta de autodominio, entonces el asunto de la comunicación verbal se nutre también de lo no verbal. Cuando ustedes se encuentren grabando el podcast, no va a ser solamente importante el tema de la voz, sino también la preparación que se va a evidenciar en esa voz. Ustedes van a hacer un guión, pero va a llegar un momento en que se preparen tanto que el guión probablemente hasta se lo aprendan. Y qué rico que ese podcast no quede leído, digamos, como sin muchas emociones y de manera plana. No, por el contrario, que cuando ustedes lo graben, se sientan unas intenciones claras en eso que están pronunciando. 2, organización de ideas. Saber lo que vamos a transmitir. Si bien, y lo acabamos de mencionar, hay un guión, ¿cierto? Vamos a ver si está por acá abierto, que lo estaba preparando. Bueno, ahorita se los muestro. El guión, el guión está cargado en la actividad, ¿cierto? El guión tiene el paso a paso de lo que usted va a realizar, a preparar y a decir en el podcast. También es importante prepararnos, ¿cierto? ¿Qué tal si hago un libreto propio antes de hacer mi grabación? ¿Qué tal si nos reunimos como equipo y hacer unos ensayos de la voz? Identificar si tengo alguna dicción que debo corregir, aunque bueno, hay asuntos de dicción que se deben corregir con muchos ejercicios, pero bueno, en esa reunión caer en cuenta, por ejemplo, de muletillas, donde las muletillas son ese tipo de palabras que usamos de manera repetitiva porque como que nos dan seguridad y la utilizamos tanto que hasta podemos volvernos un poquito molestos para el oyente. Entonces, esas muletillas las ubican las personas que nos escuchan. Uno mismo difícilmente va a ubicar las muletillas. Entonces, en esta organización de las ideas, hacer un borrador de lo que se va a decir, estudiar, preparar el tema, comparar con otras personas si estamos haciendo un trabajo colaborativo y probablemente pues ir a instancias como la grabación. ¿Por qué no grabarme y escucharme y de esa manera tener presente la posible identificación de aciertos y elementos de mejora? Autodominio, dominar impulsos y comodidad. En el dominio de los impulsos, aquí tenemos un enlace muy claro con lo que compartía la profe Marta, ¿cierto? Esas emociones que pueden interferir en nuestra adecuada comunicación. Un impulso puede entenderse desde, digamos, una euforia desmedida que entonces no permite que ciertos elementos del mensaje sean tomados con cierta solemnidad o seriedad, hasta el miedo.
un miedo que nos bloquea y nos lleva a elementos como, no, es que no soy capaz, es que yo no sé, no. Entonces, vamos a evitar esas autocorrecciones en público cuando tengamos los errores, dicen los expertos, es que vamos a seguir con el tema, ¿cierto? Vamos a seguir. Si nosotros señalamos el error, el público lo va a ver. Si usted hizo conciencia del error, entonces respira un momento, continúa, eso sí, trata de corregirlo. Y la comodidad va a estar dada también por la organización de las ideas, por la preparación previa, por tener la conciencia de que todo está preparado y arreglado para que pueda hablar con comodidad. Pausas, acentos y armonía. Ahorita, en el ejercicio de la ruleta, como se pudieron dar cuenta, se dieron unos retos, ¿cierto? Entonces, decirlo con emotividad, el poema, presentar una noticia, dar un mensaje de motivación. Los distintos discursos y situaciones comunicativas llevan impresas una emoción, un acento, una armonía. Nótese en este momento que cuando estamos explicando la infografía, ¿cierto? La docente hace unas pausas, hace unos silencios, hace unos alargamientos. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer manifiesta una explicación, de generar claridad y de llamar su atención. Entonces ahí tenemos los elementos de las pausas, acentos y armonía. Y la armonía, haciendo esa alusión, por ejemplo, a lo musical, es que todo esto tenga una relación coherente, de tal manera que para nosotros armonicen nuestras ideas y tenga un sentido dentro de esa tarea que viene, pero además de la tarea, de otras situaciones comunicativas que vamos a afrontar. Por ejemplo, la defensa de su tesis. Les cuento un poco de manera anecdótica. Cuando muchos de ustedes llegan a ese escenario y tenemos la oportunidad de evaluar, porque también además de asesores, también debemos hacer de jurados, gracias pues como a estos espacios de formación, notamos que cuando los estudiantes están muy preparados y van, si me permiten la expresión, a devorarse ese espacio, van de tal manera que hasta van alegres a exponer. La alegría no debe estar dada pues como por una profusión espontánea y sin preparación. No, esa alegría es válida, pero es una alegría que notamos que va acompañada de ese entusiasmo, porque bueno, se va a graduar, quiere ser aprobado, pero se preparó antes. Entonces, esas exposiciones que pueden estar atravesadas por distintas posturas que van desde la seguridad, la seriedad, la solemnidad, o hasta una alegría rigurosa, también ponen el acento en estas presentaciones. Caso contrario, cuando de pronto en algunas ocasiones hemos visto algunas defensas que carecen de rasgos mínimos, se hace muy difícil incluso comprender la idea. Esto es entonces una invitación para que desde ahora no solamente vayan teniendo presente los aspectos de la citación para su tesis, sino también para que se prepare para ese espacio donde la oralidad va a tener un porcentaje también allí representativo. Vocabulario, léxico entendible. Cuando hablamos de un léxico entendible en un ambiente académico, estamos hablando, así como lo vemos acá, de un lenguaje estandarizado. ¿En qué sentido? Estamos hablando en el rango de un léxico en el que todos nos entendemos, donde no bajamos la rigurosidad y por el contrario, cada vez más incrementamos la complejidad del léxico. Léxico entendible no quiere decir que nos bajemos a palabras tan básicas que no enriquezcamos con nueva variedad léxica. Por el contrario, ir avanzando en nuestro vocabulario porque todos a medida que cursan los semestres van avanzando en esas construcciones, por supuesto cada uno en su rama, pero habrán espacios comunes como este donde tendremos conciencia del tipo de vocabulario que podremos emplear. No sugiero, no quisiera ser pues muy prescriptiva, muy normativa, muy cuadriculada, pero no sugiero que en espacios académicos nos vamos como por lenguaje muy coloquial o muy como llaman los autores Luz Estela Castañeda e Ignacio Henao del parlache, ¿cierto? Donde tenemos expresiones tan informales que parece que no estuviéramos en una exposición. Entonces, tener cuidado en estos espacios con ciertas marcas
que de pronto nos desvinculen de esa construcción académica que estamos haciendo. Entonces, de pronto un sí o qué, o pa' qué, en fin, bueno, no quisiera condenar ciertas marcas, pero digamos, este tipo de espacios nos permite adquirir ciertos conectores del discurso que lo que permiten es darle más fluidez al desarrollo de nuestras ideas, sin irnos pues a palabras muy oscuras, pero sin perder el rigor de la formación. Sexto, fluidez, hablar espontáneo y natural. No quiero entrar en una contradicción con el punto anterior, lo espontáneo, es que usted hable desde esa versión cómoda que le permite expresarse. Y natural, pues esa naturalidad también la va a dar la preparación en tanto usted sepa de qué va a hablar y entonces fluye con su estilo de presentación. Sencillez, simplicidad de la expresión. Cuando hablamos de la simplicidad, vamos a establecer acá una relación con el 9, la concisión, ser precisos, ¿cierto? Cuando hablamos de precisos, no quiere decir que no podamos extender una idea por su riqueza. A veces pasan ciertos trabajos escritos que si el estudiante de pronto no consultó bien, empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que de pronto llega a una idea. La concisión es una propiedad que lo da también el manejo del tema. Concisión no quiere decir pobreza o demasiada brevedad. Concisión quiere decir que logramos llegar a la idea con precisión, con exactitud, sin salirnos del tema. Y ese es un principio también de la cohesión y de la coherencia textual. 8. Tono, fuerza con la que se expresa. Si nos damos cuenta, todos los profes que intervenimos o incluso ustedes cuando toman la decisión de hacer un aporte con seguridad como el que pasó hace poco, esa fuerza da cuenta de ese conocimiento que se tiene del tema, bien sea por la experiencia o por lo conceptual. La fuerza va a estar dada no por un volumen exagerado o por un enojo o porque la persona se vea muy estricta o rígida. No. Esa fuerza expresiva va a estar dada precisamente por el conocimiento del tema, ¿cierto? Por el conocimiento de todos los elementos del contexto que le permita hablar con propiedad. Esa va a ser entonces la fuerza expresiva. Por supuesto, hay que proyectar la voz, hay que hacerse entender de la audiencia y no quedarse por allá como escondidos en el mensaje, no, porque entonces ahí se le va a dormir toda la audiencia, se duerme hasta el interlocutor. Bueno, concisión, ya lo acabamos de mencionar, y el volumen, que es esa intensidad, se combina entonces con el tono y la fuerza, que va a estar dado por elementos de la respiración, ¿cierto? Que va a estar dado por las pausas. Podemos ver que a lo largo de esta presentación, que se ha dicho mucho, no, ustedes no sienten la respiración, pero uno hace las pausas para poder entonces exhalar un aliento y con ella dar una determinada extensión de lo que se expresa. A propósito de la coherencia, el orden lógico de las ideas, y este combina con un aspecto de los principales, que es la preparación y la organización de las ideas. Siempre, siempre, muy recomendable hacer un guión, un borrador de aquello que va a decir. Recordemos a este didacta, Bernardo Peña Borrero, la escritura permite la organización mental. Y esta organización mental se va a observar en elementos como la coherencia, que es el orden lógico de las ideas. Y claridad. No estamos hablando solamente de esta claridad fonética, fonatoria, sino de esa claridad en lo que quiero presentar y de no irme por las ramas. Cuando me voy por las ramas estoy revelando una falta de preparación en el tema. La modulación, ¿cierto? Entonces, esta modulación que tiene que ver en ese uso de las frecuencias, en los volúmenes que uso, en la prosodia, en las pausas, en la manera en la que utilizo mi voz para generar determinados efectos, donde hasta los silencios hablan. Expresión corporal y gesticular, creo pues que lo estamos viendo en este momento. Ustedes mismos hacen uso de ello, sobre todo en el espacio de las conversaciones. Cuando expongan, estudiantes, arriésguense a ser expresivos,
no se queden planos. Sé que a veces somos muy serios o nos gusta como cierta solemnidad, pero ¿por qué no imprimirle también esas emociones que nos da el aprendizaje? Entonces, esta expresión corporal, gesticular, movimientos, posturas cuando se habla, por supuesto, sin entrar a una desconcentración de la audiencia, pero sí también apoyarnos con ciertos recursos que este vehículo maravilloso que es el cuerpo y la voz nos lo permiten. Conocimiento del auditorio, audiencia a la que va dirigida. Este tema, este aspecto que también hace parte de la textualidad, que tiene que ver con la adecuación, es bueno, si yo tengo conocimiento de hacia quién me dirijo, podré hablar con más precisión aquello que quiero expresar. Y las emociones son válidas expresarlas en relación con el contexto, con el mensaje, con la situación. Miremos entonces esta infografía, se las voy a compartir en el chat en este momento, donde nos hacen un tratado sintético de las cualidades de la expresión oral. Voy a ponerlo acá en el cuadrito de chat, es una infografía, no es de mi autoría. Me encanta buscar materiales que estén publicados por otros profesores y cursos y, por supuesto, pues concederles la autoría, que en este caso es de Ana Díaz García. Bueno, entonces quería presentarles estos elementos acerca de la expresión oral y de la mano de ello ir entonces a este aterrizaje del podcast. Bueno, antes de pasar, y aquí ya vamos entrando a la parte final de precisiones de la siguiente actividad, de la cual también les vamos a compartir un tutorial dentro de poco para que lo puedan ver las veces que deseen. Sí queremos hacer un aterrizaje con ciertas indicaciones de la actividad, que si bien faltan algunos días, sabemos que es pertinente, que es prudente, que ya vayamos haciendo una inmersión a lo que está pasando. En sus distintos cursos y en su debido momento, los profesores realizarán la realimentación de las actividades recientes, con los hallazgos, novedades, a fin de que ustedes conozcan cómo va el proceso. Quisiera que una persona, a propósito de lo que acabamos de ver, de la comunicación, de la expresión oral, nos diera pues como una impresión, una conclusión, un aporte a propósito de lo que acaba de pasar. ¿Qué le resonó de este momento que acabamos de presentar? Y mientras tanto yo hago una pausa con el uso de la voz. Adelante, María Janet. Bueno, muy buenas noches. Pues gracias, profe, por estos tips tan valiosos, porque realmente uno muchas veces no se hace consciente como de la forma de cómo se está expresando. Y por ejemplo, particularmente, pues en nuestra nación colombiana tenemos muchas formas de expresar diferentes sentimientos y situaciones, que quizá para otras personas sea algo molesto, se interprete de una manera diferente, de pronto lo que queremos decir no es bien dicho y entonces la otra persona lo tomará como una ofensa, quizá como un regaño. Entonces me parece que es un espacio supremamente valioso y también frente como a lo que estamos empezando a vivir, o por ejemplo, particularmente para mí, que pues soy nueva, esto es totalmente nuevo para mí, estoy como cogiéndole el maní, como nosotros decimos, entonces es muy importante tener como este tipo de claridades, porque si bien pues es un camino que estamos construyendo, también necesitamos tener como la claridad de decir, hey, no solamente se habla como hablamos en en nuestra región, hay otras regiones que podrán expresarse de otro modo y también está bien. Entonces uno se va limitando como todo el tiempo a lo que ve, a lo que escucha, a cómo se habla en cierto lugar, pero es muy bueno interactuar con personas que quizá tengan otra forma de expresar sus ideas y eso también enriquece. Entonces agradezco mucho como el espacio, muy interesante y obviamente siempre dando como la mejor parte para recibir también. María Janet, muchas gracias. A propósito, aprovecha el potencial de voz, tiene unas pausas muy bonitas, tiene un color de voz muy limpio, entonces creo que les va a ir muy bien en el podcast. Adelante, Muchas gracias. Luz. A usted, María Janet. Adelante, Luz.
Buenas noches. Bueno, yo le digo que yo lo digo por mí personalmente. Me ha encantado el tema, me ha encantado la infografía, felicidades, profe, por esa forma de decir y de darnos a entender las cosas. Yo lo digo por mí personalmente, porque yo tengo un timbre de voz alto, pero también yo siento que cuando me siento ignorada, valga la redundancia, cuando me siento ignorada, siento que me siento ignorada. Y entonces mis compañeras dicen, pero es que te estamos escuchando. No, no siento que me están escuchando. Yo siento que ustedes no entienden lo que yo entiendo y entonces me pongo rabiosa y empiezo. Pero sí les digo que cuando cojo rabia me paro y digo, bueno, pero ustedes, ¿por qué a mí esto y esto? Entonces ellas se ríen y dicen, ya Luz Marina se paró, está rabiosa. Entonces que quiero como que me entiendan que eso, entonces como que no sé si soy yo la que no soy asertiva o no tengo ese tono de voz bajo, pero baja la voz, entiende que, mira que, no sé, quisiera ser diferente y me ha gustado este tema de hoy, gracias, mil bendiciones, la verdad me ha encantado. Luz Marina, muchas gracias por esas palabras. Para nosotros es un feedback para seguir potencializando estos espacios. Luz, yo pensaría que es identificarla, digamos, el momento pertinente. Si usted nota que no están escuchando, muy válido el llamado de atención y por el contrario creo que este tono de voz firme, que no es agresivo, puede ser muy pertinente para la situación comunicativa. Miren cómo sufren a veces nuestros adolescentes, porque hablan bajito, porque parece que hablan con miedo, y todo el trayecto que tienen que transitar para poder sentir que se comunican con seguridad. Entonces, por el contrario, aprovechar esa firmeza de su voz, reitero que no es agresiva, y es más bien leer el contexto. Puede ser que hay momentos que no nos damos cuenta que en ese momento en particular no están dadas las condiciones. Entonces, o no me están escuchando, que puede ser una opción, o quizás en ese instante no es el momento. Entonces, también ser muy lectores del contexto para intervenir y hablar de tal manera que nos atiendan con todos los sentidos en el momento oportuno. Hay un micrófono por ahí abiertico para que me colaboren, por favor. Listo, vamos a terminar entonces con esta parte de lo que viene, que es el podcast. Tener mucho cuidado, estudiantes, y acá, aunque tienen la actividad descrita, súper ricos si anotan categorías que resuenen, que se queden en su memoria. En los equipos que están distribuidos, ya las cantidades y esa distribución sabe que la conversan con los profes. En el podcast van a tener la construcción de un audio con unas indicaciones que están presentadas en el diseño instruccional. El podcast no es un audio de WhatsApp, no es una nota de voz fría, plana, sin ninguna emoción. Por el contrario, el podcast tiene unos rasgos de intención, de comunicación, de fluidez, de cadencia y de contenido que lo hacen un material de mucha riqueza. Miremos acá la definición. Voy a ver si me permite ampliar un poquito el tamaño y si no la leo. Es una producción digital de audio que una vez grabada se aloja y se transmite y se distribuye vía web. Se puede escuchar en cualquier momento. Tiene la particularidad de que es portable, es descargable y su contenido puede apuntar a diversos propósitos: informar, educar, entretener. Es fácil crearlos y se pueden abordar diferentes temáticas de forma dinámica, por ejemplo, una entrevista, por ejemplo, un programa radial. Los podcasts atraen a miles de oyentes a diario y precisamente esta capacidad de atracción los convierte la voz en un recurso muy interesante para promover el aprendizaje. En ese podcast, donde ustedes van a tener unas opciones de tema que se dan en el formato, van a reunirse entonces en los equipos y a estudiar muy bien. Voy a abrir un momento. Con el permiso del profe, ¿cierto? La descripción de la actividad no la voy a escribir pues toda por razones de tiempo, sino que
grosso modo, hacer una observación, ¿cierto? Acá tenemos entonces el paso a paso, ¿cierto? Ese paso a paso que le permite a usted tener en cuenta los elementos para la grabación. Acá van a tener, ¿cierto? Se abre de manera flotante el guión, pero recuerden que lo descargan acá. Profe, es que ese guión no se deja llenar. No, es que hay que descargarlo acá. Listo, voy a cerrarlo. Recuerden que cuando ustedes encuentren ese subrayado azul, hay un hipervínculo o un archivo cargado. Listo, acá vamos a tener unas sugerencias de programas para hacerlo. Si ustedes conocen otras, también la pueden implementar, pero nosotros nos vamos con dos sugerencias. Una que se hace con PC, el Audacity, y otra que se puede realizar fácilmente con Anchor de Spotify, unos tutoriales cortos que ya hemos utilizado en otros cursos y que han sido, digamos, pertinentes para la realización del trabajo. Acá está el paso a paso, ¿sí? Donde les hablamos de lineamientos conceptuales. Los lineamientos conceptuales son básicamente las temáticas que van a trabajar, donde también hay un mínimo de tiempo. Recuerden que son muchos estudiantes, entonces tenemos un límite de tiempo que perfectamente con un trabajo bien preparado puede ser acorde a lo que ustedes vayan a presentar. Acá las claridades, también un material de estudio. Y vuelvo un momento al formato del guión. Es importante que como buenos lectores primero se reúnan, lo lean, lo visualicen, no empiece a llenar de una vez sin haberlo observado todo, ¿cierto? Acá nos dan unas indicaciones en qué partes que se llena, en qué partes se diligencia. Entonces es de una lectura, es muy claro, es muy transparente, pero entonces deben reunirse y ver los pasos. Allí básicamente, ¿qué es lo que hace el guión de formato? Le indica lo que debe consignar el paso a paso y el orden en el cual van a hacer esa grabación. Si se quiere, un podcast puede ser comparado con un programa radial y de esa manera entonces vamos a ubicar nuestras voces, nuestro ánimo, nuestro cuerpo para esa grabación. Recuerden también que acá quedan las sugerencias técnicas, estudien muy bien ese material y ya con cada docente del curso, ya ustedes miran si acuerdan una asesoría, se les va a compartir un video tutorial diseñado especialmente para ustedes, es decir, no es un tutorial sacado de otra parte, sino que es con esta actividad en específica a fin de que lo puedan reproducir las veces que necesiten. Profe Marta, no sé si quieras agregar algo antes de que terminemos este encuentro o si por el contrario, pues ya dejamos acá. Luz Marina, adelante Luz Marina. Dirán que yo hablo demasiado. No. Profe, lo que pasa es que tengo un pequeño problema. Yo el trabajo no tengo grupo. No sé, yo he puesto para ver quién se podía unir conmigo, pero el trabajo que yo hice ayer lo hice sola. El de la habilidad. Entonces yo no tengo grupo. Claro, entonces no sé. Sería... Luz Marina, si me permite la pregunta, ¿con qué profe está usted? No me acuerdo. Bueno, vamos a mirar con no me acuerdo. Yo les cuento qué estrategia he implementado, naturalmente pues con la venia de ustedes. Yo lo que hago es lo siguiente. Entonces, como esto va a quedar grabado en el audio, entonces ya los docentes, mira, si replican la estrategia, yo pongo un mensaje. Por favor, me responden las personas que no tengan equipo. Me ha funcionado más que los foros, imagínense. Y entonces, con esas personas que responden al correo, he conformado los equipos. Entonces, esa es una posibilidad que puede hacerse, porque claro, le quedaría muy difícil solita poder hacer el audio. Entonces, comuníquense con el profe. Esas personas que no tengan equipo, recuerden ubicar a su profe para que no se mezclen, porque si se mezclan, se vuelve un problema en la calificación porque no los identificamos. Escriben, le puedo asegurar que hay más de una persona sola y esas personas solas pueden unificarse.
Bueno, tienen la palabra en el siguiente orden: Javier, Paula Andrea y María Janet. Adelante, Javier. Profe, buenas noches, profe. En este momento tengo una dificultad en el tema de computador. Ayer estuve haciendo mi trabajo y en ese momento mi profe se dañó mi computador. Entonces en este momento estoy sin herramientas y estoy sin grupo. Por esa razón no pude enviar el trabajo de ayer, que el plazo era ayer, 29. Entonces estoy como que aquí desesperado, preocupado por el ejercicio, por la actividad de ayer. Ya se ¿Ya le dañó mi portátil, escribió, entonces ya le escribió al profe titular? no he podido escribir, Ah, profe, porque claro, yo, donde yo eso me trajo el estaba, dato. como ayer salí a votar, entonces, donde yo, en el lugar donde estaba ya la señal estaba muy pésima, ya. Listo. Entonces, en ese sentido Javier, estoy muy preocupado. Estoy muy claro. preocupado, sí. Bueno, Ujú. Javier, permítame el nombre de su docente y yo le comunico. ¿Usted qué contacto tiene con el profe? ¿El correo del curso, WhatsApp? ¿Qué maneja? Porque me imagino que está conectado desde celular, ¿cierto? Sí, sí, en este momento estoy conectado con el celular. ¿Qué contacto tiene con el profe? ¿Y quién es el profe o Profe, la yo la profe? verdad no sé cuál es mi profe, la verdad no tengo claro quién es Ay, mi bueno, profe, ¿sí? muchachos, es muy importante. En el curso, al curso sí pueden ingresar desde el celular si la conexión le da. En la primera página del curso lo van a encontrar. También donde lo van a encontrar. Cuando ustedes, bueno, lo que pasa es que usted está en este momento un poquito impedido, pero cuando ustedes mandan mensajes, le toca un poquito difícil, pero lo puede hacer del celular. Cuando usted dice nuevo mensaje, curso habilidades, inmediatamente le sale el profe. Es súper importante identificar al profe. Yo le puedo establecer un puente, pero es fundamental. Cuando a ustedes les califica el profe, les sale el nombre del profe, ¿se han dado cuenta? Entonces ahí hay No, no, una... no. Dime, Javier. Sí, 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 así es, profe. Entonces Bueno, se va... Sí. entonces yo estaba muy equivocado, profe. Yo pensaba que era con usted, No, lo que pasa es profe, que pues. acuérdese que nosotros aquí nos reunimos varios profes y nos vamos turnando la conferencia. Somos todos Sí, los profes de habilidades, ¿cierto? Somos todos los sí. profes y cada docente, pero yo puedo tomar nota de sus datos, pero es fundamental que siempre identifiquen a su profe, porque el curso les permite escribirle directamente al profe. Entonces, a estas alturas es importante porque el curso les deja saber quién es el docente. Yo voy a tomar el datico y trataré de establecer el puente, pero entonces es importante desde el celular, así tenga que darle zoom, en la calificación les sale el nombre del profe. En la bandeja del correo les sale el nombre del profe. Muchachos, no pueden estar a esta altura sin saber el nombre porque entonces va a ser más difícil. ¿Listo, Javier? Entonces se va a fijar cuando tenga la calificación, ahí le sale el nombre del profe y en la bandeja. Y voy a tratar de ver si puedo ubicarlo, pero es fundamental por la bandeja del correo del curso y eso lo puede hacer con el celular. ¿Listo, Javier? Listo, profe. Gracias, profe, por su aclaración. Gracias. Es con mucho gusto identificar al profe hoy mismo. Paula Andrea y luego María Janet. Hola, hola, hola. ¿Aló? Paula. Bueno, si de pronto Paula Andrea tiene un problema de sonido, mientras lo va solucionando, con tu permiso, Paula, le voy a dar la palabra a María Janet. Profe, tengo una duda. Lo que pasa es que, pues en este momento yo estoy con la profe Lady Jaramillo y tengo pues un grupo conformado que hemos venido realizando todas las actividades. En este momento podría hacer cambio de grupo pues como otros integrantes para hacer la última actividad o yo debo finalizar con los que tengo en este momento. Bueno, generalmente eso no ha sido problema.
pero dentro de lo que yo conozco en los cursos, lo importante es que como la actividad es cooperativa, la puedan hacer así, pero no está de más el mensaje por la bandeja del curso, pero dentro de lo que me ha tocado, pues eso no es problema, eso sí, que estén claramente identificados cuando envíen el trabajo. ¿Listo? Bueno, señora, muchas gracias por resolver. Es con mucho gusto. Creo que hay un aporte acá. Paula Andrea, tranquila Paula, esas cosas pasan. Sí, adelante Paula, si quiere, escríbame. Bueno, me perdonan si no leo bien, Lukumi. Entonces, Lukumi, es que no entiendo cómo está escrito el nombre, ofrezco disculpas. Identificar la bandeja de entrada, ¿cierto? Del correo del curso, escribirle al profe, porque le puedo asegurar que hay más de una persona sola y esos solitos se pueden juntar siempre y cuando sean del mismo curso. Comuníquense lo antes posible, que estamos a muy buena fecha todavía. Listo, esa es la invitación. Escribir, profe, estoy solito, estoy solita, me puede establecer un puente. Yo he utilizado esa estrategia, la propongo respetuosamente en otros cursos, la propongo. Recuerden que no van a decir, no, es que la profe Lina dijo que hicieran eso, no, es una propuesta que a mí me ha funcionado. Generalmente son poquitos, escríbanme los que están solitos y uno los junta. Listo, Javier, adelante Javier. Profe, ahora sí ya, bueno, ya sé con quién profesor estoy con Lady Diana Amillo, sí. Ah, Y bueno. en este momento estoy, digamos, sin grupo. Con el primer ejercicio de actividad que hicimos con un compañero, pero con esta actividad que no pude enviar, llamé al compañero, pero nunca me respondió. Sí, nunca me respondió, sí. Entonces, pues esa es mi preocupación, profe, porque no pude realizar mi actividad y no pude enviar ayer. Preocupado, entonces tengo que hablar con el profe qué opción me puede brindar o darme. Claro que sí, Javier. Entonces, tiene problemas con el dispositivo y con la conexión. Javier, ahorita se queda un momentico, por favor. Listo. Cuando se acabe el encuentro, me regala un momento y se queda. Vamos a para que establezcamos unos puentes. Listo. Entonces, Paula Andrea, adelante Paula. Si no le funciona el audio, me escribe y damos finalización al encuentro. Sí, Paula es quien tiene dificultades con el audio, pero escribió en el chat. Es una recomendación para Javier precisamente. Es Javier, tu compañera Paula te recomienda que descargues en tu celular la app de Canva, que es donde puedes ver la plataforma de la universidad y ahí te aparece toda la información. Si de pronto no lo has bajado, lo puedes descargar en tu celu, esa aplicación, para que ahí también tengas como toda la información, te llegan los mensajes de los profes, los anuncios, las fechas pues del calendario, entonces puedes tener a la mano la información ya teniendo pues como en cuenta que a veces te puede fallar la conexión o te puede fallar también el compu, que en ocasiones nos pasa, entonces el celular es una opción muy valiosa que ayuda bastante para estar conectados. Profe Marta, Paula, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu precisión. Bueno, te voy a pedir un favor para que cierres el encuentro. Yo les voy a compartir a los estudiantes por el chat el material de apoyo porque están haciendo un justo reclamo. ¿Te parece bien si cierras mientras yo les comparto el material en el chat? Por favor, pendientes al chat que les voy a compartir ya mismo el material. Si me ayudas con eso. Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces, Paula, muchas gracias. Igual ya puedes bajar la manito. A Javier también, ya puedes bajar la manito, a menos de que pues quieras compartir algo adicional. Pero entonces, bien, ya la profe Lina nos está compartiendo el material de estudio. Ustedes saben que en anuncios los profes les compartimos la grabación del encuentro
y les compartimos también pues como allí mismo el material, ¿cierto? Como en el mismo anuncio para que lo revisen allí, estén pendientes de ello y también pues al inicio de semana les compartimos como el mensajito. Entonces, con esto daríamos cierre al encuentro de hoy. A Paula que se le había quedado la mano alzada, no hay problema. Y ya ahí la profe Lina pues nos dice que